Señor, alabado sea tu santo nombre. Señor, te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, que tú prepares nuestras mentes, Señor, para recibir lo que tú nos estás hablando en este día, Señor. Espíritu Santo, reconozco tu presencia en este lugar. Te pido que tú tomes el control y que tú tomes nuestras vidas, Señor, con lo que tú estás hablando en este día. Que seas todo tú y nada de mí, en el nombre de Jesús. Amén. Este servicio, este mensaje se llama Verdaderamente Cristiano. Este es uno de esos mensajes donde a veces decimos, ojalá X persona hubiera estado aquí, o que X persona necesitaba escuchar esto. Este mensaje es para mí, pero también es para ti. Que lo recibas. Si estás pensando que ojalá lo oyera alguien más, deja de pensar en eso y recíbelo para ti. Voy a empezar con Santiago 1, 26, 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Lo que me resalta a mí para esto es que cada uno de nosotros tenemos la capacidad de engañarnos nosotros mismos, de pensar que estamos bien con Dios, de pensar que estamos bien en nuestra religión. Y no estoy hablando de la religión pues del hombre, no, estoy hablando de nuestra creencia y nuestro caminar con el Señor. Nosotros mismos nos engañamos y decimos, yo estoy bien con Dios. Y muchas veces no es así, no estamos bien con Dios y nos engañamos nosotros mismos. Santiago 1:26 nos hace saber que nosotros nos engañamos a nosotros mismos. No se refiere a la religión como algo legalista, sino que como verdaderos seguidores de Jesús. Cuando hablo de una religión verdadera, hablo de que somos realmente seguidores de Jesús. Dice que no podemos nosotros controlar nuestra lengua. Nosotros a veces, todos hemos tenido esa experiencia donde hablaste antes de pensar, o se te salió algo que no querías que se saliera, y después dices, ay, ¿por qué dije eso? ¿Cómo fue que dije eso? La lengua es muy rápida. Parece que tiene su propia mente, ¿verdad? Parece que todos están de acuerdo. Tenemos que aprender a frenar nuestra lengua. Tenemos en nuestra lengua una arma muy poderosa donde entre nosotros mismos, y ya deja tú lo de afuera, dentro de la iglesia nosotros tenemos esa capacidad de dañarnos. Una palabra que sin que tú no le diste mucha importancia, para otra persona le puede llegar y lo puede lastimar. Y tenemos nosotros que tener mucho cuidado de eso. La religión verdadera requiere que podamos tener el control, controlarnos a nosotros mismos. Aunque nosotros nunca vamos a tener el control de las cosas de nuestras vidas, siempre es Dios en control o el diablo en control. Pero nosotros no estamos en control. Y a todos nosotros nos gusta pensar que pues yo controlo mi vida, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, a mí nadie me manda, nada de eso. Y verdad, somos muy orgullosos en ese sentido de pensar, yo y nadie más que yo opino y hablo sobre mi vida. Pero la verdad es que o está Dios en control o está el diablo en control. Y nosotros hacemos saber quién está en control a través de lo que hablamos. De cómo hablamos y lo que hablamos. El hablar de la lengua en este verso habla de comunicarse. El comunicarse no nada más se refiere a la lengua, porque tenemos otras maneras de comunicarnos.
nuestro lenguaje corporal habla mucho, ¿verdad? Muchas veces tú sabes que a una persona si está recibiendo lo que estás hablando por su cuerpo, qué es el lenguaje corporal. Y tenemos que nosotros también controlar nuestro cuerpo, nuestro lenguaje corporal. Tener cuidado de lo que hablamos y lo que transmitimos a través de nuestro cuerpo. A veces estás hablando con alguien y ves que los ojos voltean para arriba, ¿no? Sobre todo cuando los jóvenes, ¿verdad? Que le estás hablando a los jóvenes. Y yo digo, ay, no, es verdad, pues. Entonces, nosotros hacemos eso también dentro de la iglesia. No quiero decir que nomás los jóvenes lo hacen. Nosotros también hacemos eso. El Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. El poder de la lengua. Quiere decir que todo lo que nosotros hablamos va a dar un fruto. Va a causar algo que pase en lo espiritual. Entonces a veces tú dices algunas cosas o yo digo algo y después tengo que pagar las consecuencias de lo que hablé, porque no me quedé callado. Esos son los frutos de lo que nosotros hablamos. Entonces, vamos a hablar, voy a estar hablando de mí porque a mí también me queda. Estamos hablando, entonces a veces terminamos pagando las consecuencias. Desafortunadamente, las consecuencias de lo que hablamos a veces es que terminamos con una persona lastimada, un hermano o una hermana que están lastimados. Santiago 1:27 también habla de que debemos de cuidar a los huérfanos y a las viudas. Ilustra que la religión verdadera, no nomás los ritos y las creencias, sino que involucra una compasión. Cuando tú muestras compasión hacia un hermano o una hermana, esa es la verdadera compasión. Y nos falta a veces compasión entre nosotros mismos. El tema de la Biblia muchas veces habla sobre que debemos de cuidarnos unos a otros, los huérfanos, las viudas, y entre nosotros hermanos nos tenemos que cuidar. Tenemos que tener compasión porque tú no sabes lo que está pasando cada persona. Si pudiéramos ver nosotros dentro de cada uno de nosotros, veríamos que muchas veces traemos cargas, traemos preocupaciones, traemos cosas que hemos cargado desde nuestra niñez por mucho tiempo y a veces te sobrellevan esas cosas, esas cargas que tú traes y con una palabra nosotros nos lastimamos entre nosotros mismos. No nos tenemos paciencia, no nos tenemos compasión, no tenemos amor. No reflejamos el amor de Cristo entre nosotros. Y terminamos haciendo divisiones dentro de nosotros, en nuestros ministerios, en nuestra iglesia, entre nosotros hermanos. Esta mañana estaba escuchando a un pastor, Francis Chan, y él estaba diciendo, si tú no reflejas a Cristo, ¿cómo puedes decir que tienes a Cristo? ¿Verdad? Y nosotros se nos ha hecho tan rutinaria la manera en que hablamos, las cosas que hacemos, lo que decimos, y lo último que estamos reflejando es que a Cristo. Porque se nos hace muy fácil decir yo soy cristiano. Y si alguien de afuera nos ve, dice pues pruébamelo. Pruébame que eres cristiano. ¿Qué te hace a ti diferente a mí? Si tú te comportas igual que yo, hablas igual que yo, entonces ¿cuál es la diferencia del cristiano? También habla de que debemos de mantenernos sin mancha del mundo. Hay un espíritu de orgullo que ha estado entrando de las iglesias, donde nosotros nos dejamos llevar por el orgullo de que yo quiero estar bien, yo quiero ser primero, yo quiero hacer lo otro, y esos son manchas del mundo. Son manchas del mundo porque nosotros hemos perdido la humildad dentro de la iglesia. Se nos ha olvidado cómo ser humildes de corazón.
y a veces peleamos entre nosotros. Y no estén pensando que estoy diciendo esto por alguna persona en especial, lo estoy diciendo para todos nosotros y para mí también. Nos criticamos y hay veces desacuerdos entre nosotros y se tarda de ver quién se sale con la suya. Esa es una mancha del mundo, hermanos. Esa es una mancha del mundo de que tú quieres quedar primer lugar, tú quieres haber ganado. Pero en esas situaciones, hermanos, no glorificamos a Cristo en nuestra vida. En esas situaciones el enemigo es el que es glorificado porque él estuvo en medio de esa situación y él fue el que fue glorificado y no nuestro Señor Jesucristo. Mantenerte sin mancha del mundo quiere decir que ya no eres tú como el mundo. Nos cuesta a nosotros ser humildes. A veces pensamos que si tú eres humilde no puedes esperar que el Señor te vaya a bendecir en X situación. Pero el ser humilde de corazón no implica que no puedes esperar que el Señor también te va a bendecir a ti también. Pensamos a veces, si yo quiero que el Señor me bendiga, pues eso no es humildad. Pero sí puedes ser humilde y sí puedes esperar que el Señor te va a bendecir. Mi perro me mordió mis lenguas y mis lentes, hermano. Así que voy a tener que comprar lentes. Tenemos que vivir con una integridad moral, sin corrompir los valores y la dignidad de las otras personas. Tienes que respetar el valor de las personas, la dignidad de las otras personas y no ofendernos entre nosotros mismos. Santiago 1, 26, 27 nos recuerda que la religión verdadera se caracteriza por una transmisión interna, pero también acciones externas. Porque ¿de qué te sirve que el Señor te esté cambiando por dentro y por fuera tus acciones todavía siguen siendo las mismas? Te sigues comportando como antes que el Señor empezara esa transformación. Tiene que cambiar la manera en que hablamos, las cosas que decimos, la manera en que nos tratamos unos a otros. Al controlar nuestras lenguas y que nos importen las demás personas, nos ponemos en línea con quién es Jesucristo, la esencia de Jesús, la esencia del mensaje de la Biblia. Es lo básico, hermano, es lo básico, y a veces lo básico son cosas que tenemos que regresar y volver a repasarlas. Porque decimos, pues eso ya lo oí, eso ya sabía, porque todos hemos oído mensajes de la lengua. Yo he oído muchos mensajes de la lengua, pero cuando empecé a prepararme para este servicio, dije, este es para mí. Este es para mí. Porque tenemos que volver a tomar el control de nuestras lenguas y dejar de andarnos lastimando unos a otros. Es muy fácil decir yo soy cristiano, yo soy seguidor de Jesús, pero eso no es suficiente. Si realmente eres cristiano, tu vida y tus acciones lo van a demostrar. El Nuevo Testamento nos enseña que un cristiano genuino va a producir frutos cristianos, frutos como de Cristo. En el texto de hoy, Santiago nos da 3 cosas que debemos de tener, que deben de ser una parte integral de la vida cristiana. Lo primero, controlar tu lengua. Controlar la lengua. Santiago dice que conformarnos a un código cristiano no necesariamente significa lo que es un verdadero cristiano. Una persona que da una apariencia externa de que es un creyente, vive una vida escrupulosa y da atención a las demás personas y a los demás hermanos en Cristo Jesús. Tendemos a veces a ser egoístas con nosotros mismos. Hay personas que a veces se van y no hay quien les dé seguimiento, quien los saluda, quien les dé un saludo más.
Hay personas en la iglesia que tienes meses o semanas y no los has saludado. Pasan desapercibidos, hermanos. Hay personas que se van a sus casas y se van solos y nadie los invitó. Vamos a ir a comer, vamos a juntarnos, vamos a reunirnos. Eso no es el amor de Cristo, hermanos. Tenemos que vernos unos por otros. A veces van, a veces no van. La semana pasada fuimos un grupo bueno para ir a comer y nos acompañaron algunas personas que normalmente no van. Y eso me dio mucho gusto. Me dio mucho gusto porque a veces hacemos clicas clicas se dice. Sí. Hacemos clicas entre nosotros mismos y nos cerramos. Y hay gente que se queda fuera de tu clica y no pueden entrar. Tenemos que tener cuidado con esas cosas, hermanos, porque cuando hacemos eso, lastimamos. Sin querer hacernos. Hay personas que se sienten que los hicieron a un lado, que no los tomaron en cuenta, y estamos lastimándonos entre nosotros mismos. Entonces, las clicas a veces se vienen a dar porque son amigos que tienen mucho que platicar entre ellos. La verdad es que necesitamos aprender cómo comunicarnos con los que no son parte de tu clica. ¿Sí? Un ejemplo de lo que hablo de esto es, perdón, está hablando de esto de una persona, un ejemplo de un servicio de adoración. Y están todos adorando al Señor, levantando las manos, están orando. Y cuando se termina el servicio, todos salen. Y cuando salen en el estacionamiento está una mujer. Y esa mujer está llorando. Estaba llorando esa mujer. Y la gente siguió despidiéndose y cada uno agarra por su lado. Y nadie se paró a considerar a esta mujer que estaba llorando. Entonces hubo un solo hombre que se le arrimó a esa mujer para preguntarle que sí que tenía, que sí por qué estaba llorando, que si había algo que él podía hacer por ella. Y nos dice este señor que el único cristiano, el único que realmente había adorado a Dios fue ese que se paró a preguntarle a la señora que sí por qué lloraba. La compasión, el amor a las personas, hermanos, lo practicamos afuera de la iglesia también. Tenemos que tomar en cuenta a las demás personas, porque a través de cuidar a las demás personas, hermanos, estamos dando el testimonio de quién es Jesús. Porque cómo es posible que todos están adorando al Señor, alzando sus manos y ven a una mujer llorando afuera, y nadie se detuvo para preguntar que si había algo que podían hacer por ella. Estamos muy encerrados dentro de nosotros, de nuestras cosas, y no tomamos el tiempo para ver a las demás personas. No tenía el mensaje en español, así que me disculpan. Santiago dice que un cristiano verdadero es muy diferente a las demás personas. Él escribe que el cristiano genuino se expresa a Jesús con las cosas sencillas de la vida. Y una de estas es controlar la lengua. Controlar la lengua. A veces nosotros entramos en murmuraciones, en chismes, y lo disfrazamos de pedir oración. Por ejemplo, yo me digo, hermano, ayúdame a orar por Carlos, porque el Carlos... Estamos disfrazando el chisme. Podemos decir, ayúdame a orar por Carlos. ¿Por qué? El Señor sabe por qué. No necesito entrar en detalle, el Señor ya sabe, porque a veces Carlos no quiere que tú sepas.
O si vas a decir, vamos a orar por Carlos, Carlos ya me dijo que sí les puedo decir. Entonces sí, está bien hacerlo. Claro que debemos de orar unos por otros, por favor no dejen de hacer eso. Pero tenemos que preocuparnos por las demás personas. Una de las cosas que más me da satisfacción en cómo nosotros nos reunimos ahora que hemos estado viendo la situación con Elías, el hijo de Dina, el nieto de Dina, que cuando yo les pido que oremos por este niño, inmediatamente la gente se pone en oración. Tuvo una emergencia este niño. Como saben, le hicieron un trasplante de riñón y le estaban dando la medicina equivocada. Y se le estaba volviendo a cerrar el riñón y le iban a tener que volver a poner en diálisis. Y inmediatamente me habló Dina, me dijo, Carlos, avísale a la iglesia. Y sí, los puse en el WhatsApp y la gente me empezó a responder. Y ya más tarde me habló Dina y dijo, vino una enfermera y nos dijo que habían descubierto que le estaban dando medicina equivocada a este niño. Toda su vida este niño ha sufrido por los riñones, ¿verdad? Y hemos visto cómo el Señor lo ha sacado adelante y gracias a Dios, pues otra vez la liberó esta criatura. Pero lo que quiero hacerles ver es que nos importen los demás, compasión por los demás. Las cosas que han pasado su mamá, su abuela, su bisabuela, por tantos tiempos que estén en esta situación y ustedes se meten en oración. Y ellas me hablan, pídele a tu iglesia que ore, pídele a tu iglesia que ore. Somos casa de oración, hermanos. Somos casa de oración. Y es lo que tenemos que hacer, interceder. ¿Y por qué intercedemos? Porque nos importa la persona. Nos importan las demás personas. Pero a veces ves una petición de oración y tú dices, pues yo no conozco a esta persona. Y tú puedes pensar, pues no voy a orar porque pues ni lo conozco. Pero es un hermano, una hermana, es una persona que necesita que Cristo se mueva en su vida. Santiago 3 al 5. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí y cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es uno de los miembros más pequeños y miren el daño que podemos hacer en él. Aprender a frenar lo que hablamos, las cosas que decimos, lo que hablamos de otras personas, pero acordándonos que también el lenguaje corporal es muy importante. Y compara esto como un cerillo pequeño que tiene el poder de encender todo un bosque. Y así es nuestra lengua también. Un miembro pequeño, pero tiene el poder de hacer mucho daño. Santiago 3:6 y 9:11. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Por el infierno, las cosas que a veces estamos hablando vienen con el poder del infierno. Y luego del 9 al 11... Y con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así.
Esto no debe ser así. ¿Cómo podemos estar alabando al Señor, adorando al Señor y luego después estamos hablando maldiciones? ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Necesitamos aprender a controlarnos, hermanos, estar conscientes de lo que hablamos, porque así como todos los pensamientos que tenemos no son nuestros, a veces es el enemigo que nos está aventando dardos, que nos está sembrando semillas malas y nosotros hablamos a través de lo que el enemigo nos está sembrando. Entonces tenemos que tomar el tiempo de pensar qué estoy pensando. ¿Qué estoy pensando? Porque el Espíritu Santo nos empieza a decir, cállate Carlos, cállate Carlos, cállate Carlos. Ah, no, yo quiero decir esto, me la va a pagar. Porque a todos nos habla el Espíritu Santo. No te empieza a decir, no digas nada, no digas nada. Y a veces te debes de quedar callado, pero está muy sabroso. Está muy sabroso y lo sueltas. Eso no es buen cristiano, hermanos, pero todos lo hacemos. Yo lo reconozco que yo a veces lo he hecho también. Pero lo bueno es que debemos de ser conscientes y poner más atención a que el Espíritu Santo te está diciendo, quédate callado, quédate callado. Sabes que cuando hay una contienda entre dos hermanos, se requiere de dos personas. Pero si uno de ellos nomás guardara su paz, se puede evitar los conflictos y las contiendas. Porque uno solo no va a pelear. Y si el otro no se pone en el mismo plan, sino que se empiezan a tratar en amor, como hermanos en Cristo, no van a haber estas contiendas. Entonces tenemos que empezar a escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Dice que podemos bendecir a Dios, al Padre, y maldecir al hombre, que está hecho a la imagen de Dios. Cuando hablamos entre nosotros en contra de un hermano, de una hermana en Cristo, estás hablando con alguien que trae en sí el Espíritu Santo. Esa persona de quien tú estás hablando, esa persona con la que tú estás en contienda, esa persona trae el Espíritu Santo. Es el tabernáculo del Espíritu Santo. Y no puedes tú maldecir a una persona que cargue el Espíritu de Dios. Y eso nosotros hacemos. Ofendemos a Dios porque estás ofendiendo a alguien que carga su Espíritu. La bendición y la maldición son productos de la lengua. A veces nos encontramos que estamos usando la lengua para bendecir, pero también para maldecir. Santiago 3, 7 al 8. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. La lengua es uno de los instrumentos, hermanos, que más usa el enemigo para crear división entre nosotros, para crear contiendas, para herirnos unos a otros y para herirte a ti también, porque es importante lo que tú hablas de ti también. Necesitamos el Espíritu Santo que controle nuestra lengua. Y es donde yo les decía, cuando tú vas a decir alguna cosa que no debes de decir, el Espíritu Santo te está diciendo, frena tu lengua, no digas nada, no opines nada. Pero no escuchamos el Espíritu Santo, porque nos gana el orgullo, nos gana la carne. Henry Van Dyke es un predicador presbiteriano. Dice que no debes de creer un reporte negativo de ninguna persona apenas que tú estés seguro de que es verdad.
Y aun cuando es verdad, no quiere decir que lo tienes que desparramar. No sé si tú te has dado cuenta que las personas chismosas les caen todos los chismes, ¿verdad? Se enteran de todo. Si tú quieres saber de algo, tú vas y hablas con la persona chismosa y ellas saben todo lo que está pasando. A mí se ve convicción del Espíritu Santo, no fui yo. Es la verdad, es algo espiritual que una persona que le gusta esparramar chismes, le caen todos los chismes. Y tú dices, no, pues es una persona muy informada. Pero es que esa persona lo que hace con los chismes, va y los esparrama con otras personas también. Y a veces no son verdad, porque tú sabes, tú has visto esos experimentos que hacen donde se ponen una hilera y se le dice un secreto y van pasando el secreto y lo que terminaron hablando fue diferente de lo que empezó. Entonces es lo mismo con los chismes. A veces empezó con una cosa y terminaron con una cosa totalmente diferente y queda una persona muy lastimada. Una de las otras cosas que dice que tenemos que ser parte de nuestra vida como cristianos es tener un espíritu de compasión. De compasión. Somos muy generosos, nos gusta dar. Cuando hay una necesidad, la gente siempre viene y trae lo que necesitamos y todo. La gente es muy fiel en eso. Pero a veces eso no es compasión. A veces compasión es tomar el lugar de esa otra persona que está sufriendo y compartir el mismo dolor con ellos, lo que ellos están viviendo, lo que ellos están pasando. Me acuerdo de una historia de un niño que el señor había quedado viudo y el niño iba y era un vecino de esta familia, y el niño iba y se pasaba el día sentado con el señor. Y la mamá le decía, pues no estés molestando al señor, está muy triste. ¿Y qué tanto haces tú con él?, le decía la señora al niño. Y el niño le dijo, le estoy ayudando a llorar. La inocencia de la criatura, ¿verdad? Pero te muestra la compasión de ese niño que quería estar con el Señor para que no estuviera llorando solo. A veces nosotros necesitamos caminar con alguien y ayudarles a llorar. Ayudarles a que lloren, que no están ellos solos, que no sufran solos, porque no hay nada más doloroso que encontrarte en una situación donde estás sufriendo y no hay quien te dé un abrazo, quien te dé una palabra, quien te quiera hacer saber que no estás tú solo. Y Jesús siempre hacía lo mismo, mostraba la compasión, mostraba el amor, y nosotros tenemos que reflejar eso también. Al cristiano verdadero le interesa la vida de los demás. Es la actitud que siempre vimos en Jesús. No es suficiente nomás darle de comer al que trae hambre. No es suficiente traer un pavo en la Navidad, sino es pasar tiempo con las personas, dar de ti a las personas. El cristiano verdadero responde a las necesidades de los demás. Santiago dice que el verdadero cristiano se expresa visitando a los que no tienen padre y a las viudas. En la Biblia, en el comentario de la Biblia Bradman, dice que necesitamos dar un sacrificio de nosotros mismos, pasar tiempo con ellos, dar de ti. El cristiano genuino tiene oídos que ven, ojos que ven y brazos que abrazan. Y una cartera abierta.
La tercera cosa que dice en Santiago que debemos de tener es una vida limpia, que no ha sido manchada por el mundo, que no tenemos las actitudes del mundo, que no somos igual que los demás. A muchos de nosotros nos da miedo no ser como los demás, porque pensamos que se nos van a ir los amigos, nos vamos a quedar solos. Pues sí, algunos de tus amigos sí se te van a ir, pero el Señor te trae nuevos, te trae amigos nuevos. En el verso 27, Santiago declaró que un cristiano se mantiene sin mancha del mundo. En otras palabras, el que es seguidor verdadero de cristiano vive una vida limpia. No estoy hablando de legalismo, pero somos llamados a ser la luz, la sal y la luz del mundo. Y tenemos que tener eso en cuenta nosotros. Alguien te está viendo. Alguien está viendo tu comportamiento. Alguien está escuchando cómo hablas, cómo te expresas. En Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué tan importante, hermanos, mantenernos limpios del corazón. En la Biblia la pureza significa, es un tema que abarca lo moral y lo espiritual también. Es asociado con estar libre del pecado, pero también de comportamientos que no son buenos. O sea que no nomás es que no peco, sino que mi comportamiento también es bueno para las demás personas. La pureza es algo que el mundo necesita ver en cada uno de nosotros. Hay una frase que es famosa y que desafortunadamente es verdad. Esta es algo que dijo Mahatma Gandhi. Y él dice, si no fuera por los cristianos, yo me hubiera hecho cristiano. Yo ya conocía ese dicho, es muy famoso, pero esta vez quise estudiar el trasfondo de eso. Resulta que Mahatma Gandhi empezó a leer los evangelios. Y él siendo hindú, pues estaba estudiando la Biblia, estaba leyendo los evangelios y le llamó la atención Jesús. Dice, ¿quién es este Jesús al que le dicen Señor? ¿Quién es este Mesías al que los cristianos lo siguen? Y él dice, un día decidí ir a una iglesia cristiana ahí en Calcuta. Y llegó a la iglesia y los sugieres no lo dejaron entrar. Que porque no tenía un nivel social suficientemente alto y porque no era blanco. Entonces de ahí vino eso que habló él, de que si no fuera por los cristianos yo hubiera sido cristiano. Nosotros no cerramos la puerta cuando vienen personas, ¿verdad? Todos son bienvenidos. Pero encuentra él lo que dice la Biblia de Jesús, porque él dice que después de eso ya no siguió las enseñanzas de Jesucristo, porque dijo, mi experiencia fue que las enseñanzas de Jesucristo no son verdad, porque en una iglesia cristiana yo no encontré las enseñanzas de Jesucristo. Y nosotros nos da eso una idea de la responsabilidad que tenemos, hermanos, de mostrar el amor de Cristo, de darle la bienvenida, de abrazar a las personas, de estar pendientes de las personas. Que sea el amor de Cristo reflejado para que cuando quieran venir encuentren lo que Cristo estaba enseñando, lo encuentre aquí adentro. En nuestras actitudes, en lo que hablamos, en el amor. Porque ¿cómo dices tú que tú eres cristiano y no tienes el amor de Cristo si Cristo es amor?
Nos falta volver a regresarnos a lo más básico, hermanos. Para ser cristiano, el mundo necesita saber que Cristo vive en ti, pero necesita poder verlo. Los cristianos se nos llama a vivir una vida moral. Quizás no estás viviendo en pecado, pero de todas maneras has sido manchado por el mundo. No por tus acciones, sino por el estado de tu corazón. En Gálatas 5, 22, 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. A mí hace mucho tiempo que un pastor me dijo, cuando ves a un hermano que está creciendo, y va creciendo rápido, y va subiendo de posición muy rápido, y tú sientes que tú estás estancado, gózate por el hermano, dice. Gózate por ese hermano, porque como ellos ya van entrando en ese nivel, quiere decir que tú te estás acercando más, porque a lo mejor luego sigues tú también. Entonces no tener con envidias, sino gozarnos con los demás. Si él ya avanzó, quiere decir que a lo mejor al rato yo voy a seguir, y ya me estoy acercando a que sea mi turno. Gozarnos por los demás hermanos. En Mateo 25, 40 Jesús dijo, cualquier cosa que tú hiciste, cualquier hermano de estos, es como si lo hiciste por mí. Todo lo que haces es como si lo haces para Jesús, por Él. Todo lo que hablas es como si estás hablando de Jesús. Tenemos nosotros que hacer las cosas como si las estamos haciendo para el Señor. Esto enfatiza en los hechos de los actos de bondad y los equivale a hacerlo para Jesús. Así que lo que estás haciendo mal con otra persona es como si también lo estás haciendo en contra de Jesús. Mateo 25 nos reta que debemos de ver cada acto de bondad como una oportunidad de servir a Cristo. Nos anima a obrar de una manera intencional, ir con la intención de tratar bien a las personas, ir con la intención de hablar de las personas. Tus actos son intencionales, porque ya se hace parte de ti, porque el Espíritu de Dios está en ti. Y respetar la dignidad de las demás personas, sobre todo porque el mismo Espíritu que está en ti está en ellos también. Nos llama también a tener en cuenta que la manera en que nosotros nos portamos, la manera en que nos tratamos, refleja la relación que tenemos con Jesús. Si yo puedo tratar a alguien mal, si yo puedo hablar mal de alguna persona, eso no refleja a Cristo en mí. La persona que nosotros somos, las personas que están viendo quién eres tú, deben de ver a Cristo reflejado en ti, porque Cristo está en ti, su Espíritu está en ti. Y cuando no nos comportamos de esa manera, no podemos decir nosotros que estamos dando testimonio de que Cristo está en mí. Angélica.
Cuando nosotros vemos la cruz, hermanos, el sacrificio de Jesús en la cruz, nosotros estamos haciéndolo de menos cuando nos lastimamos unos a otros. La prueba de amor más grande fue que el Padre dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Y luego el Hijo, estando en esa cruz, después de todo lo que sufrió, todavía dijo: Padre, perdónalos, perdónalos. Y nosotros sabemos personas que a veces decimos: no lo puedo perdonar, no lo puedo perdonar. Y el Señor nos perdona y le pide a su Padre que nos perdone. Ese es el amor y la compasión de Cristo, hermano. Y nosotros estamos llamados a dar testimonio de eso. Vamos a ponernos de pie, por favor. En 1 Corintios 11, 24 dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Su cuerpo fue partido por cada uno de nosotros. Se llevó todo pecado, toda enfermedad. Si tú tienes alguna enfermedad en tu cuerpo en este día, esa enfermedad está en la cruz. Y el comer el pan nos recuerda: cualquier enfermedad que hay en nuestro cuerpo es ilegal. Es en contra del reino de Dios. El reino de Dios está aquí, el reino de Dios está en ti, y tú estás dando testimonio de que tú eres sano, en el nombre de Jesús. Coman el pan. Y asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Si tú sufres con condenación de cualquier cosa, si tú sufres con falta de perdón, si tú sufres con algún pecado, todo eso está bajo la sangre. Quedó bajo la sangre. Y cuando tomamos esta copa, estamos recordando que todas esas cosas están bajo la sangre de Jesucristo. Tomen la copa. Necesitamos, hermanos, volver a lo básico. Necesitamos volver a ser cristianos verdaderos, de que no nos hacemos daño, cuidamos nuestra lengua, no hacemos nadie a un lado, sino nos aceptamos todos como hermanos que somos en Cristo Jesús. Porque hoy en día puedes tú necesitar a alguien, o mañana puedo ser yo, y que solo tenemos unos a otros. Volvamos a lo básico, al amor que Cristo nos mostró, y nosotros a compartir eso con las demás personas. Dios los bendiga, hermano. Thank you. Desolados ya no más, somos herederos con Jesús, extranjeros ya no más,
somos hijos por la cruz. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Extraviados ya no más, nos llamas de vuelta a nuestro hogar. Separados ya no más, siempre a nuestro lado tú estás. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. Somos iglesia, reino de luz, nuestra bandera, la cruz de Jesús. Somos iglesia, somos nación, la tumba vacía es nuestra canción. La tumba vacía es nuestra canción. Vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios. Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y honor, reinas en victoria, Señor. Nuestro ser entona a una voz: Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gloria a Dios. Thank you, Father. Gracias, gracias.